Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Ramón Ramírez Erazo. Y ante todo, buenas noches a todos ustedes, a mis seguidores, a mis alumnos, a mis hermanos, compatriotas de acá del Perú y de toda América Latina, porque es importante analizar el caso chileno, porque eso repercute en todo el continente, al menos en América Latina. Yo no soy opinólogo, ¿no? Es lo que quiero que más o menos la gente entienda. Yo no soy una suerte de especulador de la red. Trato, como le he dicho a usted, de hacer un análisis de tipo científico, que es lo que he aprendido en estos 36 años de mi vida. Si le sirve esto a los ciudadanos, me parece bueno, ¿no? Porque van a saber ubicarse en su realidad, que para mí es lo importante. Efectivamente, doctor, de eso se trata. Justamente por ello lo invitamos aquí porque consideramos que la ciencia es lo más importante, la razón, que se imponga la razón. Como dice el presidente de México, todo por la razón, nada por la fuerza. Doctor, analicemos lo que ha ocurrido en Chile, si le parece, desde la perspectiva propia del Perú. Usted lleva varios meses, por no decir años, pero especialmente en los últimos meses, abogando por una restauración, por recuperar la Constitución del 79 como paso previo a toda transformación futura del país. Y lo que acaba de ocurrir en Chile, que es algo increíble, para los que son neófitos en este tema no lo entienden, aunque usted ya lo vio venir, todo se ha dicho. ¿Por qué debemos aprender y por qué Chile es nuestra gran maestra en este proceso propio peruano, doctor Ramírez Erazo, en vista de que acaban de rechazar mayoritariamente con más del 60% de votos esa constitución, esa asamblea constituyente que se habían instaurado en Chile? Adelante, doctor, por favor. Sí, fíjense, voy a tratar de hacer un análisis de tipo político y de tipo sociológico y a la vez jurídico, porque en este caso, digamos, son esas tres variables, ¿no? Más la variable económica que no es en estos momentos definitoria. Así que me voy a centrar en estas tres variables que les estoy explicando en estos momentos, queridos amigos. Fíjense, me adelanto, voy a hacer tres cosas, ¿no? Voy a hacer un análisis histórico, luego voy a hacer análisis de coyuntura de lo que pasó el día de ayer, y tercero voy a hacer un análisis prospectivo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se viene para Chile y cuáles son los efectos acá en el Perú? Porque es importante, ¿no? Acá hay un sector de peruanos que están tratando de promover en forma despistada, ¿no? Una asamblea constituyente, sabiendo que son realidades distintas, la peruana como la chilena, conforme lo voy a explicar. Yo arranco con esto, ¿no? Para hacerle una suerte de síntesis. El pronunciamiento de ayer de los chilenos, ese 60-61% de electores que ha rechazado la aprobación de esa constitución, para mí caviar, una constitución caviar, es rechazo a ese tipo de constitución. Eso no contradice, ¿no es cierto?, la decisión que tuvieron los hermanos chilenos el año 2020, cuando el 80% votó para que se cambie la constitución pinochetista. O sea, parece una paradoja, ¿no? Por un lado, el 2020 vota 80% para que se cambie esa constitución, que es la causante de la pobreza, la miseria, el desastre, el atropello a los derechos humanos de los chilenos, de la mayoría de chilenos, y ayer, digamos, un 60% rechaza. No rechaza el cambio de la Constitución, sino rechaza ese tipo de Constitución mal redactada que yo en tres conferencias les expliqué que tenía problemas. Tenía problemas no solamente de lo que se llama hermenéutica legislativa, o sea, cómo se redacta una Constitución. Acá en el Perú esto está solucionado. Un grupo de 10 juristas, ¿no es cierto?, de tres universidades, hemos elaborado un proyecto constitucional tomando en cuenta la Constitución del año 79, o sea, nos estamos ahorrando 1.500 millones de soles, que es el costo de una reforma constitucional por la vía de la Asamblea Constituyente con dos referéndums, uno de entrada y salida. O sea, ese problema está solucionado técnicamente. El problema es más de tipo político, constitucional. O sea, el contenido de la Constitución que se ha presentado ayer al pueblo chileno es lo que ha sido rechazado, ¿no es cierto?, por ese 60% de votantes, muchos de ellos con razón y otros sin razón, porque la propaganda de la extrema derecha y la derecha y el centro chileno, que es el grupo, digamos, que ha promovido el rechazo a la Constitución, es por 7 puntos fundamentales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo siguiente.
No se acepta, ¿no es cierto?, la tipificación de Chile como un Estado plurinacional. Y eso yo lo advertí, porque los chilenos tienen desde su nacimiento, digamos, como república, una concepción de Estado unitario. Ellos no aceptan un Estado federal, tampoco aceptan que el Estado chileno se parta en 15 o 20 pedazos. En segundo lugar, ellos han rechazado las tendencias fundamentalistas, no caviares, que promueven la ideología de género, el matrimonio homosexual, la constitucionalización del aborto, porque hay un sector en Chile que es un sector conservador y que todavía está afincado, ¿no es cierto?, a los patrones sociológicos de las familias, digamos, católicas, tradicionales, conservadores. Ellos no aceptan eso. Y sumado eso a los votos del centro, digamos, y de gente desinformada que no ha conocido, o sea, los constituyentes o los convencionales en Chile no supieron comunicar el trabajo que hicieron en estos 8 meses. Al contrario, ese trabajo fue nefasto porque hubo escándalos tras escándalos en esa convención, como la revelación de que uno de los que llegó a ser constituyente había engañado a sus electores, simulando tener un cáncer, cuando en realidad no era así. Eso fue un golpe mortal a esa convención. No se dieron cuenta y no han sabido comunicar el contenido del texto. En cuarto lugar, hay un problema, ¿no es cierto?, con las autonomías, las minorías en Chile, que son un 30% más o menos de la población chilena, porque en Chile la mayoría de población es mestiza, no es como en Bolivia. Acá se han confundido los ultraizquierdistas y la gente, digamos, que no entiende cuál es el problema sociológico. Chile, por la migración alemana, por la inmigración inglesa y europea, es un país que no tiene el patrón peruano y el patrón boliviano. El patrón boliviano son etnias quechuas, aymaras, collas, etc., etc., etc. Y solamente la población camba, que está para el lado de Santa Cruz, es la población blanca o mal llamada blanca. Entonces, el problema en Bolivia es distinto. Por eso que en Bolivia se justifica caracterizar, digamos, como un Estado plurinacional, al igual que en el Ecuador. Pero en Chile eso no pasaba, eso se sabía ya. Se había hecho encuestas. Pero las tendencias fundamentalistas, ¿no es cierto?, y ultraizquierdistas y otros sectores, digamos, feministas, digamos, impulsaron, digamos, por la composición de esa convención constituyente. Entonces, el problema de las autonomías regionales es otro problema que muchos lo han percibido como una suerte de desmembración, desintegración del Estado chileno, y que esa fue un motivo por el cual la derecha logró calar en un grupo importante de indecisos en Chile. En quinto lugar, el problema de la justicia plurinacional relativa a lo que se iba a aplicar a las etnias minoritarias en Chile, que tenían cierta autonomía respecto a los patrones de igualdad que tienen todos los ciudadanos en un Estado. Y finalmente, en este punto, termino, ¿no? El sexto lugar es el problema del derecho de propiedad, que fue muy bien explotado por la derecha, ¿no? Se les metió el juco, ¿no?, que se le iba a quitar la vivienda a un gran sector de propietarios de viviendas en Chile. Entonces, funcionó, digamos, la campaña, no hubo comunicación adecuada, errores de la propia convención y un contenido que no era el adecuado para la situación en la que Chile está viviendo, porque una minoría quería, digamos, imponer cierta normatividad a la gran mayoría de chilenos. Entonces, ¿cuál es mi pronóstico en este punto? Es muy simple. Como el 80% de la población chilena que se pronunció por el cambio de la Constitución no ha variado, lo que ha variado, digamos, es la aprobación a esta Constitución que tiene que ser modificada, este proyecto tiene que ser modificado. Por otro, que tenga más legitimidad social, que tenga un mayor consenso de parte de los chilenos, que sea mucho más racional. Entonces, la salida es que el presidente Boric va a convocar, va a llegar a un pacto, a un acuerdo político, ¿no es cierto?, con la mayoría de oposición, que en esta coyuntura han logrado derrotar al gobierno. Eso es una derrota política para el presidente, ¿no? De su 54% que tuvo para ganar la presidencia, ahora pues está bordeando el 40%, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llevar un acuerdo político, va a haber una nueva elección para una nueva convención constituyente y la votación se va a mover hacia el centro. O sea, ahora está movida hacia la izquierda y hacia el feminismo, hacia el caviarismo. Entonces, se van a modificar unos 10 o 20 artículos y ese nuevo proyecto se va a aprobar para Chile. Y va a ser una constitución, fíjese la paradoja, señor Domínguez, va a ser una constitución similar a la constitución del año 79 que hemos tenido nosotros en esa época.
O sea, los chilenos van a tener que moverse hacia esa constitución pluralista, democrática, social, que elimina la economía de mercado, ¿no?, que ha causado la pobreza en estos últimos 40 años en Chile. Esa es la posición, esa es la prognosis que yo hago, digamos, de lo que va a pasar en Chile.